Buenas, en esta ocasión vamos a ver un poco lo que es un procesador de texto y ciertas de sus herramientas para ir iniciando ciertas partes de su elemento menú. Para iniciar debemos saber que un procesador de texto es una herramienta con la cual podemos nosotros crear documentos escritos o documentos que nos funcionen para nuestra oficina, para nuestras tareas y demás. Aparte de trabajarlos, el texto que nosotros introducimos en ella, estamos hablando de texto que funciona para poderse transformar, se le puede poner ciertos estilos, ciertas características, y es ahí donde viene el nombre del procesador de texto. Nos permite procesar, trabajar esa información. Hoy entonces vamos a iniciar abriendo primeramente lo que es nuestro procesador de texto para poder nosotros conocer. El que vamos a trabajar en esta ocasión va a ser Word 2016. En la clase ya les estuve informando que existían diferentes versiones pagas, gratuitas, con las cuales nosotros podíamos, digamos, navegar o trabajar. En primera instancia, cuando nosotros abrimos Microsoft Word, tenemos por ahí unas plantillas, las cuales nos va a permitir visualizar ciertos elementos, como por ejemplo elegir si quiero utilizar el color celeste, verde o como ciertos o principales áreas de mi documento. En cuanto a los títulos, por acá tenemos diferentes, ese que se ve en color vino, verde y demás. Aquí tenemos otras para presentaciones, hojas de vida y demás. También por acá tenemos la opción de abrir el documento. En esta primera ocasión nosotros vamos a abrir el documento en blanco, puesto que todavía no vamos a trabajar en él. Y en lo que comprende este video, en esta ocasión, es explorar la opción de inicio, la primera opción de menú y sus barras de herramientas. Ok, vamos a explorarla de forma rápida, puesto que ya la hemos visto en clases. Primeramente, vamos a observar que por acá en portapapeles, donde está nuestro puntero en este momento, tenemos ciertas opciones: cortar, copiar y copiar formato. A su vez, diferentes opciones de pegado. Ok, el cortar ya lo conocemos. Lo que vamos a hacer es escribir un texto, por ejemplo, hola. Entonces yo lo selecciono y le doy cortar, automáticamente desaparece. Le doy pegar y automáticamente aparece pegado. Eso no hay ningún misterio. También se puede hacer con control C, que es copiar, y control V, que es pegar. A su vez, lo que es copiar, obviamente nos va a hacer acá nuevamente pegar. Ok, entonces por acá ya tenemos ciertas opciones que ya vamos explorando rápidamente. Copiar formato. Copiar formato en sí consiste en que yo, por ejemplo, tengo este primer hola en negrita. Ese formato yo lo mantengo marcado, lo copio y lo puedo trasladar a alguna otra sección del documento. En este caso pues nos está funcionando sobre el mismo, pero si nuestro documento fuera muy grande podríamos utilizar diferentes de ellas. El pegado, bueno, el pegado viene y existen diferentes formas, todo va a depender. Acá vamos a poder ver la siguiente forma en la cual se representa o en la cual trabajo. En el tercer hola, yo voy a posicionarme acá en el primer pegado que dice formato origen. Indica que tal cual como yo lo copié, así va a pegarse. O sea, si no tiene negrita, si no tiene color, así se va a pegar. Ahora, combinar formato, lo que va a hacer es que se va a adaptar al formato al cual se va a pegar. Por ejemplo, ahí todos los soles estaban con negrita, entonces el texto continúa todo en negrita, automáticamente se va a volver en negrita. Y conservar solo texto, lo que nos va a hacer es que nos va a llevar el texto sin ninguna transformación, sin ningún estilo. En este caso lo transforma en negrita porque ya acá la sección o la zona estaba en negrita. Ahora vamos a ver acá esas opciones, las cuales se llaman fuente. Lo primero que vamos a ver por acá es el tipo de fuente. Por acá podemos previsualizar todos los estilos de fuentes habidos en el momento en nuestro sistema. Podemos elegir cualquiera, el que nos guste. Por ejemplo, vamos a marcar todos estos. Lo voy a poner en Times New Roman y este lo voy a poner en Calibri para que vean la diferencia. Los dos extremos están en Times New Roman. Y por acá, lo que está a la par de la fuente o del estilo de fuentes, tenemos el tamaño. Cada vez que vamos a aplicar algún cambio es importante marcar el texto. Ok, por acá tenemos otra opción de aumentar o disminuir el tamaño de cada herramienta. Por ejemplo, acá de cada fuente o de cada texto. Marco el primer hola, le doy más, aumenta la letra en 2 puntos. Aquí podemos ver la transformación a un costado, o lo disminuimos automáticamente en 2 puntos. Por acá, para seguir en secuencia, tenemos la cambiar mayúscula y minúscula. Lo que nos va a permitir es elegir cómo ese texto que nosotros escribimos se va a comportar: tipo oración, tipo minúscula,
tipo mayúscula, poner mayúscula en cada palabra. En este caso no se va a notar porque es solo una palabra, pero si fuera una oración completa con diferentes palabras, todas tendrían, digamos, mayúscula en cada palabra, como muestra el ejemplo por acá, o la alternativa, que lo que hace es que lo varía. Cada vez que yo lo seleccione va a ser un poquito diferente. Ahora está con un borradorcito. Lo que tenemos se llama borrar formato. Significa que estas letras que ya tienen un formato que yo le establecí se va a poder eliminar, o se va a poder, digamos, dejar del formato que ella maneja como estándar, que en este caso es Calibri en letra 11 sin negrita, y así lo deja Calibri letra 11 sin negrita. Y volvemos acá a las de abajo. Podemos ver que la primera opción es la negrita o la brown, o blood, perdón, que nos permite oscurecer o por remarcar esa letra. La segunda opción es italic, que lo que hace es que nos inclina un poco la letra. Tercera opción, estamos viendo acá la S, que es subrayado. Tenemos diferentes opciones. Cada vez que vemos estas flechitas hacia abajo significa que tenemos diferentes opciones. Por ejemplo, acá disminuyo, puedo ponerle línea doble, un subrayado más grueso, puntos con un espacio, guiones con su espacio, guiones y puntos y así. Además de por acá que puedo cambiar el color del subrayado, que si tal vez podemos ver con rojo. Como podemos observar, ahí vamos trabajando con el texto. Entonces acá nuevamente damos esa siguiente herramienta que se llama tachado. El tachado se utiliza cuando nosotros estamos trabajando en una tesis o cuando hacemos alguna corrección de documento y queremos ver que la persona que nosotros le revisamos ese documento sepa que esa palabra estaba mala y que se la cambiamos. Entonces en el tachado ya lo vimos y ahora vamos a posicionarnos acá, por ejemplo este hola, y vamos a ponerle un número 2 a un costado. Ese número 2 lo vamos a utilizar como las potencias en matemáticas. Lo podemos hacer un número o un texto como superíndice o subíndice. El subíndice es el que va a la parte inferior, como por ejemplo esta palabra que nos dice esta función, esta herramienta nos permite hacerlo. Subíndice, el número infiere o se disminuye para que nosotros podamos trabajarlo. Voy a hacer eso un poco más grande y por acá a este hola le voy a poner un 2 de igual manera. Lo voy a hacer en este caso un superíndice, lo remarqué con esta opción, superíndice. En este momento nosotros ya tenemos diferentes formas de procesar un texto, de trabajarlo. Ahora este último hola que tenemos por acá, le vamos a venir a trabajar con ciertos efectos, ciertas herramientas bastante completas. Por ejemplo, Word nos ofrece diferentes formas de trabajar el texto ya automáticamente, con ciertas sombras, con degradados, con colores más fuertes, con sombreados y demás. Por ejemplo, vamos a elegir este amarillo. Voy a aumentarlo para que ustedes logren observar cómo se interpreta. Tiene sus ciertas sombras, tiene un diseño un poco que podríamos decirlo hasta de tercera dimensión. Pero este no es el único efecto que nosotros podemos añadir. Gracias a Dios tenemos acá diferentes opciones donde dice, por ejemplo, esquema. Nosotros podemos elegir primero el color base con el cual vamos a trabajar, por ejemplo, un verde. Vamos a elegir seguidamente una sombra. Si deseamos que tenga sombra hacia atrás, que se vea bastante pronunciada, lo hacemos de esa forma. Si queremos ver la reflexión, o sea, un reflejo hacia el frente, podemos elegirlo según nos guste, según los diferentes niveles que nosotros podamos desear o podamos elegir en dado caso si fuese necesario. El iluminado lo que nos ofrece es un contorno de cierto color, una cierta luz de fondo que tal vez podríamos trabajar si así lo requiriéramos. El estilo de números, esto estaríamos hablando de cierta, estos casi no se utilizan, entonces no los vamos a explorar. Regresemos acá a la barra de menú en fuente, vemos el resaltado. El resaltado es como este resaltador que nosotros tenemos y utilizamos para estudiar y resaltar X o Y palabra que nos parezca interesante. Y de esta forma nosotros lo podemos hacer. En dado caso quisiéramos retirarlo, nada más volvemos a marcar y lo deseleccionamos. El color de la letra es lo principal. Aquí elijo el color de la letra que yo desee. Dejémoslo en este naranja tal vez. Ahora continuemos a la parte de la herramienta que se llama párrafo. Acá tenemos diferentes opciones. La herramienta párrafo, lo primero que vamos a ver es que yo puedo seleccionar, vamos a ver las opciones de alineación del texto. Aquí tenemos tres, vamos a trabajar con estas tres nada más, puesto que son las que más se van a notar. Primero, la alineación a la izquierda es la alineación natural que ya trae el documento, significa que todas las palabras se irán hacia la izquierda.
Ahora vamos con la alineación central o centrada que se hace por aquí con esta figurita, con esta herramienta. Voy a disminuir un poco para que se logre observar de mejor manera. La palabra se coloca en el centro del documento y la última palabra la vamos a alinear hacia la izquierda. Y de esta forma ya nosotros podemos observar las tres diferentes alineaciones principales. Más sin embargo, se ha utilizado mucho hoy en día. Voy a tratar de colocar diferentes, de copiar varias veces el texto para que tal vez nos quede más claro cómo funciona la última. La última se llama justificado. El justificado, para que quede claro, lo que hace es alinear el texto de forma equitativa hacia la izquierda y hacia la derecha, tratando de imitar o colocarlo en forma de cuadro. Vamos a ver por acá. Voy a alinear todo el texto hacia la izquierda. Vean que acá, por ser la misma cantidad de texto, voy a borrar tal vez uno. Bueno, en algún momento vean por acá que se generan ciertas ondulaciones o deformaciones. Cuando yo lo alineo justificado, ahí es el esfuerzo para que quede cuadrado tanto izquierda o hacia derecha y que estéticamente pues se vea muchísimo mejor. Entonces estas son las alineaciones. Y ahora vamos a ver las cuestiones que comprenden o llamadas el interlineado. Para que entendamos, el interlineado significa que cada palabra va a tener después de cada enter o cada guión cierta distancia. Entonces, por ejemplo, voy a marcar las tres palabras, voy a venirme acá al interlineado y voy a seleccionar un punto interlineado. Se ve actualmente así, 1.15. vean cómo se va separando cada palabra de ella misma. A veces se va a solicitar o ciertas medidas o ciertos estándares lo solicitan. Entonces por ende ahí ya tenemos. Al igual que yo puedo retirarlo por completo para que el texto quede casi que pegado uno hacia el otro, o agregar un espacio antes del párrafo si fuera necesario. Tampoco puedo colorear por acá el color, digamos, del fondo al texto reseleccionado. Si yo selecciono 5 o 6 líneas, estas 5 o 6 líneas van a poder tener algún color de fondo si se fuera necesario y no toda la hoja. Entonces ayuda un poco. Por acá vamos a ver en la posición superior de párrafo las viñetas. Tenemos tres diferentes tipos de viñetas y vamos a conocerlas todas. La primera viñeta, al tener tres palabras, vamos a seleccionarla. Nos muestra puntitos a un costado. Los puntos, vean y atiendan esto, que toman digamos, las características del texto ya digitado, tanto como formato y color. Por acá podemos seleccionar o cambiar diferentes tipos de viñetas si fuese nuestro gusto. A su vez también podemos definir una nueva viñeta. Si nosotros quisiéramos cargar una imagen o un símbolo que no esté ahí, lo podemos hacer. También tenemos por acá las viñetas o en forma de numeración, con uno y un punto, número y un paréntesis, números romanos, abecedario mayúscula, minúscula y nuevamente números romanos. A su vez, como podemos cambiar el nivel, que lo que refiere, ahorita lo vamos a ver. Para retirar cualquier viñeta solamente la marcamos nuevamente. Por acá vamos a poner esta, un ejemplo. Y ahora vamos a ver lo siguiente, lo que llamamos los diferentes niveles de viñetas o diferentes niveles de listado. Por ejemplo, esta segunda ola, yo quiero hacerlo como si perteneciera al primer ola. Entonces yo lo primero que debo de hacer es hacerle elevarlo, disminuirlo de sangría. Pues por acá donde vemos la sangría, yo le voy a disminuir una sangría. Automáticamente vean cómo cambia el formato uno de otro. Voy a quitar el techado para que se observe tal vez un poco mejor. Vean cómo cambia, aquí está con paréntesis y aquí está con punto. Eso significa que este ola le pertenece a este otro. Pero si yo deseo que acá no sea A y A, para que se vea tal vez estéticamente un poco incorrecto, entonces yo puedo acá elegir cuál es la siguiente secuencia de numeración. Entonces, por ejemplo, acá voy a seleccionar A y letra no romana. Entonces automáticamente ella agarra e infiere o transforma de una u otra forma para que nosotros podamos tener acá un número de cada una letra y que realmente se vea que este pertenece al otro. O simplemente vuelvo a cambiar, y si lo voy a hacer todo con número, luego 1.1, ahí se nota un poquito mejor la escala. Si deseo devolverlo, hacer un diferente título, tener otros niveles en esa lista, lo disminuyo la sangría y vuelve a estar en la lista inicial. Por acá entonces ya tenemos cómo disminuir o aumentar la sangría.
A su vez por acá tenemos esta A invertida, que lo que hace es que en buena y sana teoría nos va a ordenar el texto, el párrafo, como nosotros lo querramos, descendente o ascendente. En este caso, como las palabras todas son iguales, no va a notarse ningún cambio, pero es también algo que se utiliza muy poco. Por acá tenemos la P. Esta P indica o infiere los caracteres no imprimibles. ¿Qué significa esto? Yo voy a meter un enter por acá. Ese enter yo no lo veo, a nivel de impresión no sale, pero yo tal vez para cuestiones de tesis tengo que contar cuántos enter le voy a meter. Aquí ya metí 2, entonces aquí tengo que meter 2, y si se me olvidó cuántos enter habían iniciado, entonces pongo la P invertida para buscar un estándar. Entonces yo ya sé que esos dos enter deben de ir. Esto no sale, aclaro, a la hora de imprimirse, no tengan ese inconveniente o ese error, porque puede suceder. Esto no sale a la hora de imprimirse, esta P no sale, entonces tengan total calma de utilizarlo. Ahora por acá vemos cierto contorno para ponerle al texto, ya sea volverlo una tabla o viceversa, o simplemente hacer un guión. Por ejemplo, yo voy a marcar este hola y lo voy a poner acá con un borde en sus extremos, y vean cómo él se va transformando poco a poco. Se va haciendo borde inferior solamente debajo de la palabra, borde superior sobre la palabra, borde izquierdo se hace un guión sobre la izquierda, un borde hacia la derecha, sin borde no pasa nada, todos los bordes lo encierra, bordes externos, si tuviéramos más palabras se notaría, bordes internos si fuera como una columna, o línea horizontal interna y vertical. Al igual que nos permite dibujar tablas y ver cuadrículas. Esto es muy útil si fuese necesario. Por acá quizás tenemos una de las opciones más importantes, y a su vez se pueden regenerar, pero podemos utilizarla a primera instancia como bien. Esto de acá son diferentes formatos que ella ya trae predefinidos para utilizarlos, como texto sin espacio, como título, lo cual nos va a ayudar más adelante a la hora de elaborar índices de forma automática. Eso ténganlo muy en cuenta. Esos estilos ya predefinidos podemos nosotros crear uno nuevo si fuese necesario. Por ejemplo, crear un nuevo estilo. Le voy a poner que vamos a poner el estilo amarillo. De esta forma vamos a modificarlo acá, el estilo amarillo, y vamos nosotros a definirle, bueno, qué es vinculado, es un carácter, es un párrafo. Aquí podemos decirle si es párrafo, si es un carácter, si está vinculado, si es una tabla o si es una lista. Dejémoslo como está basado en párrafo de lista o es un título, dejémosle que es un título. Entonces ven cómo va mencionándose de forma diferente. Estilo amarillo está bien, es el nombre que nosotros le pusimos, y aquí redefinimos nuevamente el tipo de letra que deseamos utilizar, el tamaño, si es en negrita o no, el color de la letra, un ejemplo, si lo queremos más amarillo para que quede claro, si le ponemos o no le ponemos un espacio arriba o debajo, el interlineado, la alineación, y entonces igual su posición en la lista. Entonces, por ejemplo, yo le voy a aceptar y automáticamente ya yo lo tengo por acá para utilizarlo cada vez que fuese necesario. Por ejemplo, vengo y lo aplico y ya no tengo que volver a generar los diferentes formatos. Esto es muy útil porque se hace una sola vez y se utiliza durante el largo de un documento. Buscar nos permite buscar mediante una palabra del documento o una sección, si es que no recordamos, tenemos muchas páginas. Y reemplazar es cuando, por ejemplo, hemos utilizado muchas veces la misma palabra o una palabra incorrecta y deseamos verificar que todo el documento esté bien, entonces reemplazamos esa palabra incorrecta por una nueva, y seleccionar solamente es el remarcado, ya viene prácticamente predefinido. Entonces, jóvenes, esa es la primera parte de la exploración de Word, del menú inicio. Nosotros vamos a poder visualizar estas primeras herramientas. En el próximo video voy a trasladarme a insertar para poder explorar nuevamente todas sus opciones.